Aquí está el recorrido. Este es en el estado de Hidalgo. Aquí es donde llega el carro después de un buen rato de terracería. Ahí estamos indicando la ruta de bajada, ¿sí? Que yo recomiendo que sea también la ruta de subida, porque hay dos rutas, ¿no? Pero la que señalé es la de bajada y es mucho más fácil que la de subida, sobre todo la subida porque termina uno pasando por muchas nopaleras. Vamos a ver ahí ahora la versión topográfica con las curvas de nivel. Vemos que es bastante difícil. Comenzamos de día, varias 2 horas o 3, algo así de subida, y de bajada hora y media, pero ya de noche, muy complicada, muy difícil, pero lo disfrutamos. Vamos, en cada viaje vamos a ir probando uno diferente. Vamos a probar. Mañana cuál toca. Mañana. Nosotros a veces nos olvidó la foto cuando llegó la comida, pero bueno, ya casi terminando. Hoy nos detuvimos a comer barbacoa. Esto es barbacoa. A los 900 civil, pero sobre todo porque unos 434.500 de ellos deberán estar conectados por fibra óptica al tiempo que los de la banda. Esto es para que vean los amigos de comunicadores. Venimos oyendo Tlayoc, siempre salimos Sota, venimos oyendo y oímos frecuencia al día. Ahí nos distraemos. De ida y de regreso de Sota. Bueno, pues seguimos aquí rumbo a la cima. No, voy grabando. Ah, Estamos grabando el video desde el volante del carro. Y bueno, pues ya salimos del camino de la pista, luego salimos del camino secundario y ya vamos ahí, en la terracería. Aquí ya vamos ahí con frecuencia al día, no sé si se vea, pero bueno. Aquí son 4 kilómetros, ¿o cuánto? 2,5, 2,5. 2,5 kilómetros. Miren allá hay unas como cuevas, a ver, saca. Y hay como unas cuevas. Sí. Porque aquí por aquí. Vamos a seguirle dando. Nos falta todavía como 1 kilómetro de terracería. Para subir. Y no es para la cumbre, es para el lugar cercano. Y luego de ahí ya son. Y se va a enterar la familia. 2 kilómetros para arriba. 2 kilometritos. Ay, 2 kilómetros no es mucho. El reporte de la calidad del aire para la Ciudad de México, sábado 18 de diciembre de 2021, con el reporte de las 10 horas. El índice más alto registrado es de 105 meca, lo que se considera como mala. El índice de actual es 4. Bueno, pues ya aquí estamos preparándonos para subir. Vamos, no estoy seguro, ahorita vamos a ir viendo. Vamos a subir todo eso hasta allá. Ahí está es que no sé cómo se llama, el centro Ajoloapan. Pues vámonos a darle, a buscar senderos. Moon.
Moon, ven. Vámonos, Moon. Terreno, no sé. ¿Por qué te hijas? Deja de correr agua. La lluvia, tepa de lluvias. Mira el nopal que verde. Sí. Nos llevamos uno. ¿Se puede comer ese? Sí, ¿no? Pues si primero lo quitas. Una telaraña ahí. En el nopal. Nopal, nopal. Aquí vamos por un camino. Bueno, no, ya no sé si es camino o es... No, sí, este sí es camino. Bueno, fue camino algún día, en alguna ocasión. Ya está totalmente destruido. Y son piedras, piedras y piedras. Y pues ahí vamos, ahí vamos. Ya vamos llegando. Ya no nos faltan como... Mejor no le digo porque aquí viene la familia. No nos digas. Sea sorpresa. ¿Qué puede ser para atrás? Allá arriba. Ya casi llegamos. Ya casi. Ya casi estamos llegando a la HD 017. Tengo 17 años. ¿No, sí? Corta esa parte, por favor. Sí, la edición. Se va. Bueno, pues aquí vamos subiendo y está tremendamente difícil. Ya la inclinación es mucha. Miren, les voy a enseñar pues la inclinación es aquí en esta parte ya es como de 45 grados, algo así. Y la vegetación y los nopales están a la orden del día. Eso sí, tunas por todos lados. Pero todavía nos faltan 300 metros y hay que pasar por nopaleras, así, o sea, la nopalera mayor. Y hay que pasar por las nopaleras. Pero ya falta menos. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Y aquí está lo que podría parecer un tronco de árbol.
Y podría decirse que sí es un árbol, pero es un árbol de nopales. Yo rara vez había visto algo así. Tuvimos que atravesar un bosque de árbol de nopales. Fue bastante difícil, pero la verdad es una hermosura de naturaleza ver este bosque de varios metros, de árboles de 20 metros de alto, pero que en realidad son nopal. Puedes tomar aquí, Andy, apúrale. Andy, ¿Dónde? ven para que nos estamos aquí. Sí. Bloquea la exposición, ¿eh? Más, agárrate más. Todavía no pasas, todavía no pasas. Bueno, a ver, pues varios me han preguntado que, bueno, ya saben, yo soy la Israeco 1 Gold November Uniform. Hoy estamos en la cima XC1 H Hotel Delta 017. Fueron 3 horas de subida y fue bien pesado. La verdad es que estamos muy cansados. Pero bueno, varios me han preguntado que cuál es la antena de HF. Pues esta es la antena de HF. Perdón, de VHF. Y está entonada a 146.520. Realmente si te sales de esa frecuencia suben las estacionarias, pero así como la tengo me da 1.1 y a veces hasta menos. Y bueno, pues estos son tubos de tubería eléctrica que tenía yo en la casa. Simplemente los corté del tamaño en que cupieran en la mochila. Pues luego, a ver si se ve bien, hice una base con la impresora 3D. Sí, yo creo. Le puse piola, pues está en 3 partes, ¿sí? Pues ya simplemente aquí le puse un tornillito. Son dos medidas que tengo del tubo. Y tengo 2 medidas. Estoy usando 2 medidas. Estoy usando 2 medidas porque son las que tenía. No por nada en especial. O sea, usé lo que tengo en la casa. Entonces pues, simplemente es así. Las voy uniendo. Vamos a hacer la parte que tiene la unión. Porque cuando las compra uno, una es más ancha. La boca es más ancha. Entonces entra y ya se queda. O sea, tenía yo tubos largos y los corté, y aparte tenía recortes, y así lo fui haciendo. Entonces pues ya lo único que hago es las voy uniendo. Las voy uniendo. Y ya está. Ahora tómala, no le así hacia arriba. No, ahorita nada más así. Son como 3 metros y tantos. Entonces, ¿ya? Ya. Bájalo, no, voy bajando la toma. Entonces así es como la ponemos. Ya nomás se le pone aquí su cable. Y que esté debe estar bien alineada y bien estiradita. Y ahora sí la vamos a poner. Ay.
Yo creo que por aquí. Dame permiso. Lo vamos a poner por aquí. Creo que sin estacas, Ileana. ¿Es nada amarrada? Sí. Ya nada más estos son los tirantes. Para poner. Sí está enfocando, ¿no, Ale? Sí. Pues bien. Te pido ahí a ver si Kiliana que me ayude a... Pues aquí con los arbustos, pues lo ponemos en los arbustos y ya no hay ningún problema. Si no, pues con las estacas. No, pero ahorita con los arbustos. Sí, con los arbustos yo creo que era. Pero agarra varias. Donde sea, como sea. Haz de ahí, por ejemplo. No voy a dañar el arbolito ya. Pues vamos. Para otro. Para acá atrás. En la 20 de mayo. A ver, ahí está, ¿verdad? Sí. En el tronco yo Mira, agarra el tronco. Ah, de veras que creo que estaba pesado. Está hueco. Ya. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mira, ahí está ya. Pero de aquí lo vamos a llevar al analizador, al medidor de estacionarias, y de ahí al radio, y ya. Bueno, a ver, pues ya miren, aquí viene el cable coaxial, ¿vale? Tómalo, ¿sí? Viene el cable coaxial, llega al medidor de estacionarias, del medidor de estacionarias viene el radio se conecta a los fusibles y de los fusibles se conecta a la batería. Ahorita Ileana, bueno, vamos a hacer este lo tenemos en high, ¿sí? Y me está dando 1.2 de estacionarias, ¿sí se ve, no? Más o menos. Pues, si no, acércate porque se ve bien. Está 1.2 de estacionarias. Si le pongo un power, nos vamos casi 40. Ajá. Ya está 1.2, pues está muy bien. Entonces la antena está entrenada a 146. A veces por la posición de los cables sube un poquito los estacionarios, digo, no es perfecta, pero hay veces en que nos llega a dar, les digo, 1.1, o sea, 1.1. Y pues bueno, vamos a hacer llamados y esperemos que alguien nos conteste. Que haya alguien. Porque si tenemos una ventana. Porque la verdad es que yo creo que va a estar bastante difícil. A ver. Buenas tardes, esta es la X1 Gol November Uniform en activación SOTA. Hotel Delta 017, ¿alguna estación presente en frecuencia? Buenas tardes. A ver. Yo creo. ¿Alguien que guste reportarse? Esta es la X1 Tango Uniform, es Rey activación SOTA Cima Hotel Delta 017. ¿Alguien en frecuencia? Quedamos aquí llamando, es el primer contacto que tenemos en el día.
Sí, hombre, sí. Ay, por ahí podrías correr la voz que andamos echando gritos, ¿no? Te lo agradecería. Pues gracias y quedamos aquí, pues intentando hacer contactos. Gracias, 7-3. X1 Eco Charlie móvil, aquí en activación Nota 2111 QCL. Buenas tardes, X1 Eco Charlie móvil, ¿me escuchas? X1 Eco Charlie, es correcto, X1 Eco Charlie, ¿me escuchas? Perdón, no entendí, X1 Eco Charlie, repite por favor. ¿Me escuchas? El X1 Eco Charlie, te escucho fuerte y claro, vengo móvil en tránsito. A ver si me escuchas. Es correcto, te escucho, 2111 QCL. 2111, muchísimas gracias, tu indicativo. X1 Tango Uniform es Rey, X1 Tango Uniform es Rey. Copiado, Eliana, copiado, soy Rubén, X1 Eco Charlie, que eres claro. No seas malita, me puedes mandar por mensaje la hora del contacto, voy manejando, te agradezco mucho. Voy en dirección a Valle de Bravo por el libramiento. Ok, gracias. Soy la X1 Gol November Uniform. ¿Es Rubén, verdad? Ya tienes contacto. Sí, nosotros te lo pasamos, gracias Rubén. Estamos acá cerca de Pachuca, A ratito vamos a hacer HF, vamos llegando a la cima, fueron 3 horas de camino entre nopaleras. Vamos a hacer HF, no sé si traigas en el carro. Gracias, 7-3. Bueno, pues vamos otra vez, ya estamos en otra cima, la Hotel Delta 017. Bueno, pues nomás va a ser rápido, vamos otra vez la Enfit. Ya vieron en el otro video y si no les invito a que lo vean. El de la, digamos que es la que tiene más detalle, ¿no? La cima es, bueno, esta es la 17 y la otra fue la 38. Pues miren, ahí está, ya está extendido el mástil, el Carbon 6. Ya lo puse y pues simplemente pues, la voy a estirar. Y esta ya pues es más, un poquito más rápido la explicación. Ay, que se me enredó un poquito en el arbusto. ¿Sí? Me enredó un poquito. No me gusta que se tuerza. Ahora voy recorriendo a donde va a ir la antena. Se me está enredando hoy. Hoy más todavía. Sí. Es que la solté toda y no debía haberla soltado. O sea, la desenredé toda y no la debía haber desenredado. Ese fue mi error. Mi gravísimo error. Ya está. Mete aquí. La desenreda sale de ahí de la planta. Muy buena tarde, soy la X1 Tango Uniform es Y esto va a estar más fácil de poner porque una de las cosas bonitas es simplemente la trabamos. Ay, el piso aquí está bien inclinado.
Es que no la debe uno desenredar toda, sino conforme se va poniendo, pero se me cayó y se desenredó. Ya está, o sea, ya. Como es muy ligerita, pues nada más la pongo entre los arbustos y listo. Ya tómala ahí, allá y así, ya. Ya. O sea, por eso son las estacas se ponen y luego ya se tira el cable. Y así es más fácil. Entonces ya nomás el negro aquí, el rojo aquí, el peso, bueno no el peso sino el tirón, está sobre esto y sobre las estacas. Ya esto nada más entra a la antena tuner. Ajá. Y ya. Tan. Eso es todo. La antena va al radio. ¿Sí se ve todo? ¿Sí se ve claro? Sí. Ok. Les recuerdo para que no me vayan a criticar. No lo estoy poniendo al revés. O sea, esto va al radio. Así. Así. Las antenas al túnel, el túnel al radio. Les recuerdo para los que vayan a ver aquí, no lo estoy poniendo al revés. El fabricante cometió un error y puso la serigrafía al revés. Ya esto está comprobadísimo. Sí, de hecho, ya hay gente que le ha pasado lo mismo, que me ha escrito diciéndome que los tenía arrumbados porque creía que no servían. Y cuando vieron el otro video y que estaba al revés, lo probaron, le funcionó. O sea, yo no lo estoy haciendo mal, esta serigrafía está mal y de hecho ya debo de tacharle aquí y ponerle unas etiquetas. Pero está bien, el fabricante lo hizo mal. Ya simplemente ya van ahí a conectar, ya lo están conectando a la caja de fusibles. El de 25. De 25 amperes, 20 o 25 amperes, no recuerdo. Ya, 25. Y pues ya. Ah, yo pensé que se No, llama. pues enciéndelo. De hecho está en 20, ¿quién le pongo un... 725 si quieres. 7.025? ¿Cómo es? Creo que en la memoria B está. Ah, ¿en memoria B? Que no. Esta frecuencia está libre. Esta frecuencia Aquí está está libre. haciendo un llamado Ileana. Es que es difícil. 114 watts, 1.14, 1.3 es lo que nos da esta antena ahorita en 40 metros. Y pues, lo vamos a seguir aprobando. Hasta ahorita nos ha gustado y vamos a seguir aprobando. Si quieres, graba, ¿no? Aquí. CQ40. Entonces la XC1 Tango Uniform es reactivación SOTA. Es correcto. CQ40, XC1 Tango Uniform es reactivación SOTA Hotel Delta 017 QRZ. QRZ. Es que dices que no dices que no. Es Rey Tango Kilo, te escucho 59, sí. Y bueno, pues ya terminamos de hacer contactos por el día de hoy. Ya no grabé la despedida, la verdad es que estábamos muy cansados y aquí comenzamos el descenso.
Revisamos el piso, rápido, no dejemos nada. Ay, aguanta. Tomábamos lo que hacer. Sí que está avanzando. Sí, porque en la mía no se ve ni nada. Puntita, vamos a verlo lejos. Mon, quédate ahí. Mon, ven. Ahí no sé si... ¡Ay, me caigo! Si se ve. No se ve la Se pantalla. ve Moon. Mamá. Papá. Ale y pues yo. Hola. Dicen que esto es un picnic. Ya es de noche. Son las... ¿Cómo es? casi las 7. Ya así de oscuro está. Horario de invierno. Pues ahí seguimos, que ya casi llegamos. Les muestro aquí rápido unas tomas de la luna. Pues fueron con el celular y pues no amerita porque era la luna más bella que he visto entre las Llegamos montañas. al carro. Ojalá y se pudiera ver como Llegamos. la vimos ahí. No se alcanza a ver. Ahí está. Ahí está la luna. Ahí está el carro. No sé si se vea, ni idea. Aquí estoy yo, son 7:30. 3 horas de bajada. 2 horas sin luz. Pues ya estamos aquí. Llegamos al carro y vamos a prepararnos para irnos. No sé si me vea, no tengo idea que esté grabando. Bueno, aunque sea a oscuras, vámonos. No, yo revisé y ¿Qué sientes tú de nada? tengo náuseas, no sé, no náuseas, siento algo en la garganta, no sé cansancio. Me hago picar y A lo mejor es que estuviste mucho tiempo con la cabeza hacia abajo. así me ver con la garganta. Pues a mí también me daba molestando hace rato. Y yo supuse que era por eso. Porque también cuando me prestaste el celular empecé a jugar, me pasó. Pues yo quiero esas luces, no sé, paremos y las compro en Zumpango. Hay un perro. Sí. Estamos tomando video.